Seguimos con, la semana pasada hablamos sobre los dones, que es tan importante para la iglesia. Los dones es para poder edificar, ¿no? Cada uno de nosotros dijimos que teníamos dones, ¿verdad? Que tenemos dones, que el Señor nos da el don necesario ¿para qué? Para que el cuerpo se pueda nutrir, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, pueda tener como dice el apóstol Pablo, ¿no? Él puso el fundamento como perito arquitecto y después vamos edificando. Pero mire bien, dice cómo sobre edifica, si alguno edifica, mire bien, ¿verdad? Así que tenemos que ir viendo cuál es nuestro lugar con el don que el Señor nos ha dado, nos dio a cada uno, nos lo dio a cada uno de nosotros. Así que siempre pídale al Señor en oración. Pídale al Señor que realmente le muestre o que usted se pueda interesar cuál es el lugar suyo, cuál es el don, cuál es el regalo que el Señor le dio por medio del Espíritu Santo en el momento de la salvación, en el momento que usted creyó, en el momento que fue sellado. Pero ahora quiero tocar dos temas creo que es muy importante, más en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos diría yo, controversia. Y el creyente tiene que tener discernimiento, hermano. Debemos discernir. ¿Cómo vamos a discernir? Por medio de la palabra. Es la fuente de toda verdad. Es la verdad absoluta. Es la autoridad que tenemos nosotros como creyentes. Así que quiero tocar dos temas fundamentales. En primer lugar, voy a tocar el oficio de apóstol. Vieron que hoy en día, quizás se puede llegar a ser muy común esa palabra, pero vamos a ver qué oficio, o sea, quién estaba, ¿cómo se puede decir? Apto, digamos, o ¿cómo? Ejercía. Claro, ¿quién ejercía el oficio de apostolado en la palabra de Dios? El oficio de apóstol, en Hechos capítulo 1, versículo 21, que los apóstoles eran discípulos, ¿sí? Todos los 12 apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles, ¿no? Eso, porque eran 12 nomás, hasta ahí estamos bien. Un apóstol gozaba de una función especial en la iglesia, ¿no? Y el término de apóstol significa uno que es enviado. Esa es la palabra apóstol, es que uno que fue enviado. Pero los apóstoles que la palabra de Dios nos enseña eran más que mensajeros, fueron comisionados por el mismo Jesús. El apóstol supremo, vamos a Hechos capítulo 1, 21. Miren, el apóstol supremo, ¿quién fue? Por excelencia, Jesús. Fue enviado por el mismo Padre. Eso lo vamos a ver después en Hebreos. Hebreos capítulo 3. Bueno, Jesús, apóstol por excelencia, fue enviado por el Padre y habló con la autoridad que el Padre le confirió. En Mateo capítulo 28, verso 18, dice: aquí me ha dado toda la potestad, me ha dado en el cielo y en la tierra, dice Jesús, ¿verdad? Y ahí los designó a que los discípulos también hagan discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Juan capítulo 17, versos 2, capítulo 2 y versos 3 también. Así que rechazar a Jesús, el que rechaza a Jesús, ¿a quién rechaza? Al que lo envió, al Padre, ¿verdad? Al que lo envió, al Padre. O sea que ahí vamos teniendo un orden, presta atención porque esto es muy importante, vamos teniendo un orden de que el apóstol, que es Jesús,
que fue enviado, comisionado por el mismo Padre a la tierra para dar su vida en expiación por nosotros, por nuestros pecados, para salvar al pecador, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue comisionado por el Padre. O sea que el que rechaza a Jesús y las palabras que Jesús dijo, rechaza al mismo Padre, ¿verdad? Bien. Asimismo, los apóstoles fueron llamados y comisionados directamente por Cristo. Tenemos evidencia en la palabra de Dios que Cristo lo llamó y lo comisionó. Bien. Capítulo 1, verso 21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto al oficio de apóstol. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre vosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigos con nosotros de la resurrección. ¿Cuáles eran los requisitos que una persona necesitaba para tomar el oficio de Judas, digamos, ¿no? En este caso, Judas estaba muerto y alguien debía tomar ese oficio de apóstol. Y no solamente de él, sino que había un requisito que los apóstoles acá habían puesto para tomar ese oficio. En primer lugar es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, el estar juntos con los discípulos o con los apóstoles y estar juntos con Jesús durante todo el ministerio terrenal que Jesús estuvo en la tierra, el que tomaba el oficio de apóstol tenía que también tener esa experiencia de las enseñanzas de Jesús, de vivir durante el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal, 3 años y medio con él, como lo hicieron los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles. Ese es el primer requisito. Después dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre vosotros fue recibido. Mire, comenzando desde el bautismo de Juan, que comenzó el ministerio de Jesús, haber visto a Jesús, a Cristo resucitado. Ese sería el segundo requisito. De haber visto a Cristo que resucitó de entre los muertos. Ese es el segundo requisito que tenía el oficio del apóstol. Y en tercer lugar, dice, hasta que se fue, ¿no? Que ascendió. Uno sea hecho, dice, testigo con nosotros de su resurrección. Ahí es donde señalaron a dos que estaban, digamos, en el proceso del apostolado. En primer lugar es José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Dice que cuando echaron suerte sobre Matías, que fue el apóstol que tomó el lugar, digamos, de Judas. Los apóstoles fueron llamados y comisionados directamente por Cristo y hablaron con su autoridad. Rechazar la autoridad apostólica era rechazar la autoridad de Cristo que los envió. En el Nuevo Testamento los 12 apóstoles fueron comisionados como apóstoles. Después de la muerte de Judas, la iglesia reemplazó esta vacante al elegir a Matías. En Hechos capítulo 1, verso 25 que estamos leyendo. Jesús añadió al apóstol Pablo, el apóstol especial a los gentiles, que la palabra de Dios nos demuestra. Pero el apóstol Pablo fue un asunto de debate. ¿Por qué le voy a decir? Miren lo importante que es entender esta parte sobre el oficio del apostolado. El oficio es muy importante. ¿Y quién es el que
lo tuvo, digamos, y lo ejerció en ese momento. Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El apostolado, bueno, hubo un debate, un asunto de debate porque no cumplía, el apóstol Pablo no cumplía con los requisitos para el apostolado que se establecieron en el libro de los Hechos, lo que yo leí. ¿Por qué le voy a decir que no cumplía? En primer lugar, los criterios para el apostolado incluían el haber sido discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal. El apóstol Pablo no fue un discípulo de Jesús durante su digamos, ministerio terrenal de Jesús. No lo fue. Recuerden ustedes que en el libro de los Hechos, cuando estaban matando, apedreando a Esteban, el mismo apóstol Pedro estaba ahí siendo testigo, el apóstol Pablo, perdón, siendo testigo ahí de que estaban matando a Esteban. Y después él perseguía a la iglesia. Él era celoso de la iglesia. Él estaba en contra de la iglesia. O sea que no fue un discípulo de Jesús con los requisitos que decían los apóstoles, ¿verdad? Ahí vamos ordenándonos. El haber sido testigo ocular de la resurrección. El apóstol Pablo no fue como lo decían los apóstoles, pero después voy a aclarar algunas cosas, ¿verdad? No fue, digamos, testigo ocular de la resurrección. Y haber sido llamado y comisionado directamente por Cristo en ese momento. No lo fue. O sea que todos los requisitos que los apóstoles pedían, el apóstol Pablo, por eso era un tema de debate, que no lo tenía él. Pero después el apóstol Pablo se defendió sobre eso, ¿no? Y dio, expuso todo, como había sido todo. Y yo lo voy a aclarar por la palabra de Dios. Pablo no fue un discípulo de Cristo y la visión de Cristo resucitado ocurrió después de la ascensión. La visión que tuvo el apóstol Pablo, camino a Damasco, recuerdan ustedes, a perseguir a la iglesia, que todavía tenían carta del sumo sacerdote, para poder arrestar a los creyentes. Bueno, en ese momento él tuvo una visión del Cristo resucitado. Bien, pero fue mucho después que ascendió Jesús. Pablo no fue testigo ocular de la resurrección de la misma manera que fueron los apóstoles. Sin embargo, Pablo fue llamado directamente por Cristo para ejercer el oficio. Gálatas capítulo 1, vamos a Gálatas capítulo 1, a ver qué dice. No lo voy a leer todo, pero lo voy a leer. Lo voy a tener que leer todo para que se entienda, ¿sí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por quién lo aprendió el apóstol Pablo? Por Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aunque Ananías estuvo ahí en ese momento de que el Señor lo envió para que pudiera recibir la vista y pueda ser guiado, digamos, para su ministerio, pero no había consultado todavía. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo de aquí, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, glorificaban a Dios en mí, dice el apóstol Pablo. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bueno, y ahí sigue hablando acerca de que él estaba subordinado por la autoridad de los apóstoles también. Él dice que no fue y habló abiertamente, sino que él expuso todo lo que él predicaba, el evangelio que él predicaba se los expuso a los apóstoles, y ahí dice que le dieron el ok, digamos, ¿no? Le dieron el ok los mismos apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, que eran las columnas, estaban considerados como columnas de la iglesia, le dieron el visto bueno, digamos. La diestra, que dice acá, no, la palabra dice la diestra, le dieron el visto bueno al apóstol Pablo. Pero no con todo eso, digamos, después la palabra de Dios también nos enseña. Miren, a todo esto yo quiero leerles también para que podamos entender todo lo que yo quiero enseñar hoy. En 2 Corintios capítulo 11, versos 13, yo lo voy a leer. Si quiere anotarlo, anótelo, o quiere buscarlo. Habla de otros apóstoles aparte. ¿Cómo se demostraba el apostolado? A eso es lo que quiero saber yo, que quiero llegar yo. ¿Cómo se demostraba el oficio realmente original, o el oficio de apóstol? Miren lo que dice también en 2 Corintios capítulo 11, versos 13. Pero dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea que no todos los apóstoles eran verdaderos, a eso es lo que quiero llegar. ¿Se acuerdan ustedes en la iglesia de Éfeso? Que dice, yo sé que ustedes son celosos y que han desenmascarado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, le dice. Miren, fíjense en que está lo verdadero y está lo falso también. Por eso uno tiene que aprender a discernir. ¿Qué dice la Biblia sobre el oficio de apóstol? ¿Y qué dice la Biblia sobre el oficio de profeta también? Por eso, ahora que muchas veces se agarra muy a la ligera, ¿no? El oficio de apóstol y el oficio de profeta. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a estos dos oficios? Bien, su llamado fue confirmado por los otros apóstoles en Gálatas capítulo 2, versos 9. Miren lo que dice. Gálatas capítulo 2, versos 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Estaban en un camino correcto, estaban bien encaminados, digamos, ¿no? Porque le dieron el visto bueno a los apóstoles para que ellos vayan a los gentiles y lleven el mensaje del Evangelio. Bien, miren, lo importante es que entender esta parte. Su apostolado nunca estuvo en duda en realidad del apóstol Pablo. Si bien muchos quisieran ponerlos en duda, pero ¿qué era lo que evidenciaba el apostolado, en este caso del apóstol Pablo y de los otros apóstoles? ¿Qué era lo que evidenciaba? Miren. El apostolado del apóstol Pablo fue autenticado por los milagros. Por los milagros que Dios realizó a través de Pablo, lo que demuestra la autoridad apostólica. Eso es lo que demuestra la autoridad que Dios le había dado, que fue llamado por él para demostrar la autoridad apostólica. En 2 Corintios, ahí nomás, capítulo 12, versos 12. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, versos 12. Dice, con todo, las señales de apóstol me han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pero lo importante que es entender que
las señales o los milagros o los prodigios autenticaban al apóstol Pablo. Tenían que ser auténticos. Eso es importante también. Si bien hoy en día sabemos que Dios hace milagros también. Hoy en día también nosotros creemos y que ocurren los milagros. ¿Sí? Y que Dios hace milagros por medio de su iglesia, por medio de las oraciones, por medio de que la iglesia continúa en la presencia del Señor, orando y clamando al Señor y rogándole al Señor por nuestros hermanos, por estar juntos, porque Dios pueda derramar de su gracia en su pueblo. Miren, y a fines del primer siglo, los padres posapostólicos reconocieron que su autoridad estaba subordinada, la autoridad de Pablo estaba subordinada a los de los otros apóstoles originales. Actualmente no hay apóstoles oficiales. ¿Usted sabía eso? Oficiales, estoy hablando de... No hay apóstoles oficiales. ¿Por qué? Porque murieron todos. Bien. Y nadie puede cumplir los requisitos bíblicos de lo que dice la palabra de Dios. Estos requisitos que habla de Hechos capítulo 1, del verso 21 en adelante, nadie los puede cumplir, digamos, para el oficio. Ni puede ser confirmado por los apóstoles, como fue confirmado el apóstol Pablo, por los apóstoles fue confirmado y fue enviado a los gentiles. Ninguno de los que hoy quizás se levanten como apóstoles no pueden ser confirmados porque no hay ningún apóstol vivo y por lo tanto no pueden ser confirmados al oficio, como lo fue Pablo. La Biblia es la única autoridad apostólica que nosotros tenemos. En ella confiamos y en ella nos fundamentamos nosotros. Amén. Es la única autoridad que nosotros tenemos apostólica. Nosotros, lo que dice en Hechos capítulo... Miren, vamos a leer en capítulo 2, verso 42. 2. Y perseveraban en la doctrina de ¿quién? En la doctrina de los apóstoles perseveraban, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina. Nosotros también debemos perseverar en la doctrina que pusieron el fundamento los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento de que estando con Cristo, ellos enseñaron la doctrina de Cristo. Está plasmada la palabra de Dios en el libro de los Hechos y bueno, todo lo que Jesús, los hechos de Jesús y la vida, el ministerio de Cristo. Y el ministerio de los apóstoles comenzó en el libro de los Hechos, ahí ocurriendo o no, vemos ahí los dones que el Señor derramó en ellos y hacían milagros, señales, sanidades. Y bueno, el apóstol Pablo también hizo milagros, hizo sanidades también. Ahí se recuerdan ustedes cuando le llevaban aún los delantales, habla la palabra de Dios y que ocurrían los milagros, las sanidades. Tremendo, impresionante. Ver eso es impresionante, ¿verdad? Y ahora quiero ir, para que no se vaya mucho el tiempo, quiero tocar también el oficio de profeta. Es tan importante esto, y presta atención. ¿Cuál es el oficio de profeta? ¿Qué significa la palabra profeta? El profeta predecía el futuro, eso lo sabemos, pero el mismo futuro que ellos predecían para nosotros es pasado. Para nosotros es pasado, porque el futuro que ellos predecían era como 100 años más. Mire, lo que yo dije ahora, el término más común para referirse a un profeta es Naví. Se refiere a uno llamado a hablar por Dios. Bien, profeta es entonces uno comisionado para hablar de parte de Dios. El profeta era llamado y apartado para hablar de parte de Dios. Era como la voz de Dios, como el vocero de Dios, como un heraldo. Bien, el mensaje de los profetas no era original. No era, para que se entienda, ¿no?
El mensaje que hablaba un profeta no era que Dios le habló a él de la nada y de repente fueron, no, presta atención porque quiero que esto quede, que lo interprete bien. Los profetas fueron inspirados por Dios para presentar el contenido esencial de las advertencias y las promesas estipuladas en Levítico capítulo 26, del 1, versículo 1 al 13. Miren, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Ese pacto, ahí en Levítico, si quieren, vamos a buscarlo en Levítico capítulo 26, versos 1 al 13. Bendiciones sobre la obediencia. El pueblo de Israel Dios hizo, mejor dicho, un pacto con el pueblo de Israel. Y ese pacto debía cumplirse. En este caso, si se cumplía, había, en la obediencia, digamos, había bendiciones. Miren lo que dice capítulo 1, dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura. En base a lo que yo voy a leer, los profetas profetizaban al pueblo de Dios. En base a esto, mire, dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mi día de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová, dice. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, obediencia estaba pidiendo, ¿no? Que sean obedientes al pacto que habían hecho. Miren lo que dice, si pasaba esto, dice el Señor, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comerán vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Qué había ahí? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué es lo que le estaba prometiendo? ¿Bendiciones de qué? En primer lugar, dice que iba a llover, iba a haber lluvia en su tierra, iba a ser una tierra fértil. Iba a ser una tierra fértil. En primer lugar, miren, iba a haber abundancia agrícola, eso es lo que le estaba diciendo. Cuando hay lluvia, la tierra es fértil, crece todo lo que es la agricultura, crece bien. En primer lugar, dice, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Iba a haber abundancia, la tierra iba a ser rica, iban a tener los frutos, los mejores frutos. Y todo después, no iban a alcanzar a sacar los frutos, que ya comenzaban a sembrar de nuevo y así sucesivamente, ¿no? De tanta riqueza que había, iba a haber. Iban a comer, dice, su pan hasta saciarse, iban a habitar seguros. Les prometía seguridad también. Les prometía seguridad. Mire, y daré paz en la tierra, y van a dormir, y no habrá quien los espante, y haré de quitar vuestras tierras las malas bestias, y la espada no va a pasar por su país. Y van a perseguir a sus enemigos, y caerá la espada delante de vosotros. Recuerden, tengan en mente esto, soberano vasallo. ¿Se acuerdan ustedes lo que ya, este tema lo tocamos? ¿Quién era el soberano? ¿Quién era el vasallo? Vasallo eran las personas que estaban, digamos, subordinadas o estaban sumisas a aquellas personas que ganaban, digamos, ganaba el territorio, y ellos el soberano ponía su condición en los vasallos. Y en este caso el pacto lo hacía el soberano Dios con el pueblo de Israel. En este caso los vasallos eran el pueblo de Israel. Y le dice así, bueno, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mis pactos con vosotros. Miren lo que dice el Señor.
Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará, dice. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese su siervo y rompí las coyuntas, de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Miren, teniendo en mente eso, para que yo después veamos el oficio de profeta, cómo se manejaba, digamos, el oficio del profeta en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero ahora vienen, en primer lugar, las maldiciones y bendiciones. Ahí yo leí un poco, leí sobre las bendiciones que están escritos en el libro de Levítico capítulo 1 verso 23, pero también están en Deuteronomio capítulo 4 versos 32 al 40 y capítulo 28 del 1 al 14. Las bendiciones se anuncian con una advertencia. Vieron que yo leí las bendiciones, pero ahora viene la advertencia. Pero, dice, si no me oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, dice, yo también haré con vosotros esto, como que rompían el pacto. Si ellos rompían el pacto desobedeciendo las leyes estipuladas por el soberano con los vasallos, iba a haber también maldiciones. ¿Cuáles eran estas maldiciones? Dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, dice, que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano en vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, dice. Pondré mi rostro sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeren, dice, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestros orgullos, y haré vuestros cielos como hierro, y vuestra tierra como bronce. Ya ahí le está poniendo las cláusulas y la advertencia que iba a pasar. Primero, dice, si usted obedece, va a pasar esto, va a caer la lluvia, va a haber riquezas en la agricultura, en el campo, en los árboles, va a haber riqueza y van a estar seguros, y van a estar bien plantados seguros en su tierra, y va a haber seguridad, va a haber paz, va a haber vida y va a haber salud. En eso se basaba las bendiciones del pacto que Dios había hecho con su pueblo, pero también se basaba en la desobediencia, que había maldiciones. Y bueno, no lo voy a leer todo, pero ¿qué quiero decir con esto? Que ya tenemos para estudiar en casa, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, capítulo 28 también, Levítico capítulo 26, habla sobre el tema del pacto que Dios había hecho con su pueblo, y de las maldiciones y de las bendiciones estipuladas que están escritas, y bueno, de las advertencias. Si Israel no obedece a la ley de Dios, las bendiciones terminarían. Las maldiciones, que en realidad son castigos que Israel espera si viola la ley de Dios, están escritos también en Levítico también. Ahí nomás, sobre la marcha también, sobre la marcha de los libros estos. La ley contiene categorías de bendiciones materiales. Estamos leyendo eso, ¿verdad? Teniendo esto en mente, la ley tenía categorías de bendiciones materiales por ser fiel al pacto. El Señor les prometía, por ser fiel al pacto, bendiciones materiales. ¿Cuál era? Vida, salud, prosperidad, abundancia agrícola, respeto y seguridad, lo que leímos recién. Bien. En cuanto a las maldiciones, la ley describe castigos corporales. ¿Cuáles eran los castigos de eso? Muerte, enfermedad, sequía, escaso, peligro, destrucción, derrota,
de deportación. Estas categorías se aplican a lo que Dios comunica, escuchen bien, a los profetas. La categoría que nosotros leímos acá, ¿sí?, se aplica a lo que Dios comunica a los profetas que tenían que profetizar eso. Por cuanto ustedes han dejado su Dios, por cuanto ustedes dejaron el pacto de su Dios, por tanto, así dice el Señor, les decía a ellos, ¿no? Todo lo que las violaciones que habían violado las estipulaciones del pacto, eso les va a sobrevenir, dice. Van a ser deportados mucho más allá, muy lejos, les decía. El cielo, dice, va a ser como hierro. La tierra no va a dar su fruto. Es más, ¿se acuerdan ustedes cuando Elías, bueno, tenemos evidencia en toda la palabra de Dios, ¿no? Pero Elías, ¿qué pasó cuando no llovió por 3 años y medio? La tierra, la sequía que hubo, dice, no va a llover. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes acá? Que hizo lo malo ante los ojos del Señor con Jezabel. Por eso Dios, digamos, por la desobediencia, digamos, el Señor castigó a su pueblo. Castigó. Pero hubo un profeta que lo dijo. Era Elías. Mire, ¿se va entendiendo cuál era el oficio del profeta? No era que él era original, que Dios le trajo así una palabra y el Señor y los profetas la decían. No, estaba estipulado en la ley. No hablaba nada que no sea estipulado por la ley. Quiero que entienda bien esto. Es muy importante. Y hoy en día, ¿quién es profeta? ¿Qué piensa usted? ¿Hay un profeta especial que Dios lo apartó y el Señor dice así, dice el Señor? ¿O quién es un profeta hoy? ¿Quién habla de parte de Dios hoy? ¿Cuál es la profecía que nosotros tenemos por excelencia? La palabra de Dios. Todo el que predica la palabra de Dios, todo el que declara la palabra de Dios, todo el que anuncia la palabra de Dios, está anunciando lo que Jesús le dice a los apóstoles, dice. Aquellos que remitieran los pecados les serán remitidos, y aquellos que se les retuvieren les serán retenidos. El Señor les dio la llave, dice, que es el Evangelio, del reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar con eso? Dice, aquel que recibe el Evangelio va a ser salvo. Pero dice, el que no recibe es condenado. Lo dice la palabra de Dios. Miren lo importante que es esto. El anuncio de la profecía de hoy, vamos a llamarle así, es por medio de la palabra de Dios. El oficio de profeta que ellos tenían estaba estipulado en la palabra de Dios. No decían nada fuera de ahí. Es más, por eso los reyes escuchaban. Los reyes, es verdad. De acuerdo a los 10 mandamientos. Miren, vamos a seguir un poquito. En cuanto a las maldiciones, la ley describe castigos corporales, como dije, muerte, enfermedad. Bueno, todo eso se aplica a lo que Dios comunica a través de los profetas. Vamos a ver ejemplos. Amós, capítulo 9, versos 1 al 15. ¿Quién lo busca y lo puede leer? Amós, capítulo 9, versículos 11 al 15. Voy a dar 2 ejemplos nomás y ya con eso estamos. Fuerte y claro, por favor. Amós, capítulo 9, versos 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos
sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, ¿a qué hace esto? He aquí vienen días dice Jehová, en que él hará ¿Y qué hará? ¿Alcanzará? segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los callados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? ¿Qué es lo que le dice por medio del profeta Amós al pueblo de Israel? ¿Qué les anuncia? Les predijo bendiciones futuras a un pueblo, no a un individuo. No a un individuo. Recuerden esto. El profeta Amós, cuando predijo la profecía esta, profecía futura, pero son futuras inmediatas, no son futuras a largo plazo. Futuras inmediatas quiere decir que cuando, en este caso, ¿no?, la restauración futura de Israel, dice, no a un individuo, a través del profeta Amós lo hizo con una metáfora sobre la agricultura, la vida, la salud y la prosperidad. Si usted presta atención, la metáfora habla sobre la vida, la agricultura, ¿ven?, y la salud, la prosperidad. Sobre eso habla el profeta Amós. Y no habla de a un individuo, nunca. Siempre se le habla a un pueblo entero, a una nación entera. En Oseas, vamos a Oseas capítulo... acá vamos a ver, miren, en este caso, Dios quiso, por medio del profeta, capítulo 8 y el capítulo 9, en este caso vimos que Dios quiso bendecir a su pueblo, digamos, por medio de Amós, con una metáfora de las bendiciones futuras, digamos, la agricultura, la vida, la salud, para que usted se vayan familiarizando, digamos, cómo los profetas anunciaban, digamos, una profecía en base a qué y cómo usaban su oficio. Bueno, en este caso, en Oseas, se anuncia el castigo por desobediencia. Esto es todo lo contrario, digamos. Y lo hizo anunciando destrucción. ¿Lo tienen? Sí. Oseas capítulo 8, verso 14. ¿Quién lo puede leer? Si alguien me ayuda, si no, leo yo igual. Yo tengo otra versión. Leo igual. Llévate la trompeta a los labios, que un águila revolotea sobre la casa del Señor. Y es que no respetaron mi pacto, sino que se rebelaron contra mi ley. Israel clama a mí, Dios mío, nosotros te conocemos. Pero en realidad rechaza sus bondades, por eso el enemigo lo perseguirá. Los reyes que establecen, yo no los he escogido. Cuando nombran a sus príncipes, nunca me lo dicen. Perdón, ¿8:14? Ah, no. Capítulo 8, verso 14. No. Estaba leyendo de 8 Versículo 14. Léelo con tu versión y yo después. Israel volvió a su creador y edificó templos, y Judá construyó muchas ciudades fortificadas.
Pero yo voy a prenderles fuego a sus ciudades y sus palacios serán consumidos. Olvidó, dice acá, olvidó pues Israel a su hacedor. ¿Sí? O sea, lo desechó, lo olvidó a su hacedor Israel, dice. Y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. O sea que se olvidaron de su Dios. Rompieron el pacto, violaron el pacto. Y eso traía, ¿se acuerdan ustedes de lo que leímos, no? Léalo después en su casa, bien. ¿Qué es? Bendiciones sobre la obediencia y maldiciones sobre la desobediencia. Léalo. Todo esto que hablaban los profetas, miren lo que dice. Se olvidó, rompieron el pacto y van a acontecer esto. En este caso, dice: y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Vamos al capítulo 9, ahí abajo nomás, versículo 3. Dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué quería decir con esto? No van a quedar en su lugar, van a ser deportados. Hablaba de la deportación. Por eso es importante entender cuál es el oficio, cuál era el oficio del profeta. ¿Se entendió bien? Eso es importante tener en mente. Cuando se habla hoy en día de profetas y apóstoles, tenga bien en claro qué es lo que dice la Biblia sobre estos dos oficios, que es tan importante, hermano, el poder entender que la palabra de Dios nos aclara todo este asunto y que en base a eso nosotros vamos a ser bendecidos, porque en base a la obediencia que nosotros tengamos. Si no, dice que mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Al faltar conocimiento, podemos tener, digamos, una adoración falsa. Al no tener conocimiento de qué es lo que dice la palabra de Dios sobre ciertos asuntos, podemos tener cierto sincretismo, ¿no? Una mezcla. El sincretismo es una mezcla de la adoración verdadera y la adoración falsa. Y ahí vienen los problemas. Porque el Señor es el que, Él dice que no va, no comparte la gloria con nadie. A veces uno cree que está adorando a Dios, ¿no? En santidad, en integridad, y está mezclando. Y eso es lo que la palabra de Dios nos pone, digamos, apunta a que hagamos base sobre eso. Y yo creo que esto es muy importante para la iglesia, de poder entender estos oficios tan importantes hoy en día, que hoy el profeta es el que declara la palabra de Dios, por así decirlo, ¿no? Para que entiendan, que es lo que nosotros anunciamos a través de la palabra de Dios. Es un mensajero del Señor que habla conforme a la verdad de la palabra de Dios y no habla conforme a lo que el Señor me dice, el Señor me muestra. No, hermano. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros debemos anunciar fielmente. Dice: predica, Timoteo. Predica la palabra, a tiempo, afuera de tiempo. Que nosotros podamos ser fieles a las Escrituras, para ser bendecidos por el Señor. El Señor ya nos bendijo en realidad, con su gracia, con su bondad, con su misericordia, con su salvación. Procura, dice, presentarte aprobado delante del Señor, que usas bien la palabra de Dios, que trazás bien la palabra de Dios. Dice, para que no te avergüences, digamos, delante del Señor. Procura presentarte aprobado delante del Señor, que usa bien la palabra de Dios. Así que les animo a que puedan repasar esto, es muy importante.